Bienvenidos de nuevo al canal de Podología para cursos de recordatorio de formación posgrado, que van dirigidos a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablaros de la cirugía podológica y dentro de la cirugía que se hace en podología vamos a hablar de la anestesia e infiltraciones en el pie. Para hablar de las anestesias, como casi todas las que se realizan son tronculares, tenemos que saber perfectamente dónde está la inervación del pie, por dónde pasan los nervios. Por ejemplo, el tibial anterior, que sale de la cintilla intermalleolar más o menos a la mitad, con hacer una dorsoflexión del pie, lo podemos notar con la mano, y nos da unas ramas que nos hacen todo el dorso del antepié, la parte interna del primer dedo y las partes interdigitales de segundo a tercero, tercero a cuarto, cuarto a quinto. Pero la parte externa del quinto no hay ningún tipo de terminación nerviosa que pertenezca directamente al tibial anterior, y interdigitalmente también en el primer espacio tampoco este tibial anterior nos va a dar esa rama nerviosa. El peroneo profundo o tibial anterior también, esto que suele crear mucho confusionismo, porque si se habla de un peroneo profundo es que hay un peroneo superficial, y si se habla de un tibial anterior es que hay otro tibial anterior o peroneo profundo. En realidad vamos a llamarle peroneo profundo porque es como los ojos del Guadiana, como podemos observar. Sale casi desde la misma zona porque es donde viene la rama del ciático mayor, y se oculta, ya digo, como los ojos del Guadiana, y vuelve a salir para darnos, va profundamente y vuelve a salir para darnos dos ramas nerviosas que van interdigitales, ya digo, entre el primero y segundo, y en el espacio primero interdigital. En el músculo cutáneo o peroneo superficial, ahí tenemos ya el lío, el peroneo profundo o el peroneo superficial. Vamos a dejarle al otro como en el peroneo profundo, y a este le vamos a denominar músculo cutáneo, aunque también en otros escritos pues tiene los dos nombres, pero para no liarnos mucho pues es más fácil identificarlos con un solo nombre, músculo cutáneo. El músculo cutáneo sale de la misma zona y nos va a irrigar nada más que en la parte, digamos, anterior de la articulación tibioperonea astragalina, tibioperonea, perdón, en la parte anterior maleolar, supramaleolar. El sural o safeno externo, que otra vez es para equivocarnos con el safeno interno, pero el sural desde el maleolo, por detrás del maleolo, y va directamente al dedo más pequeño para irrigarlo. Curiosamente, el tibial anterior nos da una rama, que esta rama va a reunirse con este sural, y este sural nos va a dar esas terminaciones nerviosas en la parte externa del quinto dedo y en el recorrido del reborde externo de todo el pie. El safeno o safeno interno, si al otro le llamamos sural, pues a este le llamamos safeno, como si es el safeno puro. Este sale de la misma línea intermaleolar, más hacia la izquierda, según la visión superior que tenemos de este pie, que tenemos en imagen, y nos viene a irrigar cortamente, no está bien dicho, a darle nerviación o a producir terminaciones nerviosas que nos llegan hasta el medio pie. El tibial posterior, como su nombre indica, nos viene de la cintilla, como podemos observar en el primer dibujo, pero rebordeando el maleolo se nos va a venir hacia atrás. Al venirse hacia atrás, ¿qué ocurre? Que es el que nos va a dar la irrigación a toda la zona plantar, este tibial posterior. En la zona plantar va a haber una división. Esa división se denomina plantar medial,
No, yo he oído por ahí denominación plantar interno y externo, no existe, es el plantar medial que va por aquí a irrigar toda la zona y después tendremos el plantar lateral que ahí lo tenemos. Con esto vemos cómo está toda la nerviación del pie esquemáticamente. ¿Qué técnicas de bloqueo vamos a emplear para hacer intervenciones quirúrgicas en el pie? Y ahora aquí podemos ver una imagen donde vemos al tibial anterior, peroneo profundo, músculo cutáneo, el sural, el safeno y el tibial posterior. Observamos que todos van en una línea, esa línea que está supremaleolar, intermaleolar, pero supremaleolar, donde podemos distinguir por la coloración que les he ido poniendo cómo van todos. Si nosotros iniciamos una infiltración hacia la parte amarilla y negra, que serían donde estarían el nervio tibial anterior, ahí nosotros pinchamos en esos puntos, aspiramos, estamos a nivel subcutáneo primero, ponemos un abón, esperamos y vamos siguiendo y profundizando hacia los otros colores que identifican a los diferentes nervios que se encuentran en la zona. No se pincha el nervio directamente, sino que hay que repartir la anestesia en la zona. Pinchar un nervio nos puede producir una acción refleja realizando algún tipo de contracturas involuntarias en las terminaciones nerviosas. Con lo cual, bueno, pues vamos repartiéndolo hasta llegar a ese punto verde donde ya realizamos el resto del anestésico. Si además de eso, que ya tenemos anestesiado la parte dorsal y la parte plantar, queremos anestesiar también la zona azul, ya digo que lo distinguimos por los colores que hemos dado antes, pues aspiramos, profundizamos un poco y depositamos allí el resto de la anestesia que nos haya quedado. Con esto se nos queda anestesiado de forma troncular todo el pie para poder hacer cualquier tipo. La técnica de Frost, que es la técnica más empleada para la realización de mastectomías en las uñas de los pies, tanto parciales como totales. El pinchazo lo vamos a dar en la zona donde está marcado el primer pinchazo y vamos a introducir y vamos a dejar un pequeño abón y después del abón introducimos anestesia. Vamos hacia abajo e introducimos la anestesia ya a nivel plantar. Giramos completamente la aguja y la introducimos paralelamente a la zona frontal de la uña y ahí depositamos más anestésicos. Una vez que hemos realizado esta maniobra, lo que hacemos es sacar la aguja y damos otro pinchazo donde hacemos un abón, depositamos un poco de anestesia y nos vamos ya en la parte externa del dedo. Nos vamos hasta el final a la zona plantar. Con eso ven en el último dibujo que hay, en la última foto del dedo, donde ya se ha producido la H de Frost con los puntos donde ha ido la anestesia. Siempre que se anestesia, pues lo que hay que hacer es dar un masaje. Pero para facilitar las cosas, el pinchar en muchas zonas a los pacientes, pues hombre, pues les puede producir más dolor, hay que evitar cualquier tipo de dolor a los pacientes. Por lo tanto, yo hice de esta técnica que la hago con un solo pinchazo. Introduzco de una forma horizontal, en el primer dibujo se puede ver donde hago un abón, después continúo y hago un abón en el centro del pie, por debajo del tendón del primer dedo. Paso ese tendón y voy girando la aguja de forma que llego a la zona plantar donde deposito el resto de la anestesia. Regreso a la zona donde anteriormente había estado y hago un giro de la aguja y la vuelvo a meter hacia la zona plantar del otro lado. De tal forma que así queda perfectamente anestesiada la zona, como podemos ver en la última. Las infiltraciones
Para realizar hay que guardar una serie de normas. No vamos a hablar nunca, yo nunca le hablaré de protocolos, le hablaré de procedimientos o de normas de realización de una técnica, pero nunca de protocolos, porque los protocolos se quedan para las cosas que son muy rígidas y que no se pueden uno saltar, y normalmente son los que el protocolo suele usar el cuerpo diplomático, ¿no? Tiene que ser realizado, lógicamente, cualquier infiltración con una persona que esté profesional cualificado, que esté entrenado y que tenga la titulación correspondiente, que sea un buen experto en la anatomía de las estructuras articulares y tejidos blandos a infiltrar. Hay que tener siempre a mano todo el material preparado antes de comenzar la técnica, elegir la vía de acceso más cómoda y segura, y podemos marcarlo con un punto de entrada donde nosotros queremos iniciar la infiltración. El material necesario es muy similar al material que vamos a emplear para hacer la anestesia. Lo único que varía que en el caso de las infiltraciones se lleva mepicaína a dos partes por una con un corticoide inyectable. Puede ser cualquiera de estos que les pongo aquí, el Trigón de Paul, de 40 miligramos, Celestone Clonose, que son todo marcas registradas como está ahí marcado. Esa es la única diferencia, que siempre las infiltraciones llevan un antiinflamatorio, en este caso un corticoide. El procedimiento a seguir es siempre bajo una rigurosa asepsia, es lógico. Introducimos la aguja siempre de manera suave, sin brusquedad, sin realizar movimientos extemporáneos o multidireccionales, porque no hay necesidad, y siempre vamos a realizar un abón para dejar esa zona menos sensible y poder nosotros manipular bien la infiltración. No debemos vencer nunca resistencias inesperadas a la introducción de la aguja. Si se está en la cavidad articular, aspirad antes y veréis que hay líquido sinovial y bueno, hay infiltraciones que se pueden hacer en la cavidad articular, pero no es el motivo de las mismas. Antes de inyectar cualquier tipo de fármaco hay que cerciorarte mediante la aspiración de que no estás en una vía vascular, bien sea una arteria o una vena. Si se infiltra con proximidad al tejido nervioso, preguntar al paciente si nota parestesias o dolores lastimantes para evitar lesionarlo. Administrar el volumen que no supere lo que admita cada articulación, como indicación 0,5 a 1,5 mililitros en articulaciones pequeñas, 0,25 a 1 en vainas tendinosas y hasta 2 mililitros cuando se hace de forma regional. Tras la infiltración hay que retirar la aguja con cuidado y proteger con un apósito el sitio de la punción y masajear un poco. Recomendar el reposo de la articulación durante 24 a 48 horas siguientes a la que se ha hecho la infiltración. Vamos a ver aquí una serie de ejemplos. La vía normal para el neuroma de Morton, para infiltrar y eliminar, hacer efecto analgésico y antiinflamatorio, es en el espacio intermetatarsal que existe en el tercer y cuarto dedo. El espacio intermetatarsal muy abajo, donde accedemos por una vía y repartimos un poco en abanico. Hay que irse, primero siempre me gusta lo de poner el abón y después irse poco a poco hasta implantar. ¿Veis? Ahí la forma en que estaría la aguja, penetra y tal. Se puede hacer con ayuda de un ecógrafo en estos espacios, en este puesto segundo y tercer espacio, porque se nos puede dar en varias. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en vez de ser en 3 y cuarto, pues está en el segundo y el tercero. Se puede hacer siempre que vayamos guiados, pero lo que nunca podemos hacer es infiltrar a nivel plantar. El neuroma de Morton no se infiltra a nivel plantar, lo mismo que no se efectúa la cirugía a nivel plantar, porque por muy bien que se haga la cirugía y por muy bien que se extraiga todo el neuroma, pues nos van a quedar unas cicatrices que para pisar nos van a hacer un queloide, que después nos van a hacer unas hiperkeratosis y que va a ser muy molesto para andar. El espolón del calcáneo podemos acceder por varias vías. Una vez que tenemos identificado la zona más o menos donde está el espolón,
Siempre recomiendo que las radiografías laterales deben de ser complementadas con unas radiografías axiales para poder observar las dos cintillas que tienen de mesetas óseas el calcáneo, y que en cualquiera de esos puntos nos puede salir una exóstosis y ocasionar el espolón del calcáneo. Se puede emplear también una anestesia tópica tipo ENLA, que es una marca registrada, asociada a una oclusión con plástico, o sea que ponemos un plástico por encima, de forma que se nos mantenga un tiempo antes de tener que practicar la infiltración. Pero no, el resultado mejor es siempre hacer el abón antes de efectuar la anestesia. Aquí podemos ver cómo hemos accedido a la zona. También se puede hacer biolateroplantar, un poquito más baja, como podemos ver, y efectuamos ahí después de hacer la infiltración. La infiltración vía plantar en este caso sí se puede realizar, porque nos podemos ir a la parte de adelante donde está cogida la fascia. Normalmente las fascitis plantares son consecuencia de un espolón plantar, y la zona que está marcada en la punta de la flecha es donde más se irradia y es donde se inserta la fascia, con lo cual es una zona que con mucho cuidadito la infiltración, como aquí vemos. La fascitis plantar, vamos a coger una vía que vaya perpendicular al plano cutáneo. Entremos hacia la fascia que está en la planta, penetrando hasta la parte medial del talón y distribuyéndola. En la tendinitis de la inserción del aquileo, pues bueno, podemos hacerla de forma lateral, entrando por uno de los dos laterales a la zona donde se inserta el tendón aquileo. En caso de que se trate de una bursitis aquileocalcánea, esta es mejor entrar totalmente de frente hacia ella, siempre haciendo el abón para depositar. La bursitis aquileocalcánea, cuando se han producido, suelen ser muy dolorosas, y aparte de la infiltración, pues generalmente en deportistas y en gente que camina o que hace algún tipo de deporte de caminar, pues es porque hay un roce importante del contrafuerte. Elevando el talón y poniendo una infiltración se soluciona con bastante facilidad. Vemos ahí cómo se... Para todos los tipos de ayus que existen, el valgus, el varus, el extensos, pues vamos a irnos a hacer la infiltración en la zona dolorosa. Generalmente la zona dolorosa es la cabeza del primer metatarsiano, que es por su salida del sitio o por su entrada hacia el sitio, en caso del varus, etcétera, es la zona donde más molesta y es donde tenemos que recurrir a hacerla y repartirla en las metatarsalgias, entrando entre las dos cabezas del metatarsiano a nivel plantar, y ahí podemos deponer anestesia después de masajearle y suele tener... Lógicamente, la infiltración con corticoides, glucocorticoides, tienen una serie de contraindicaciones. Que no haya un diagnóstico preciso, que el paciente tenga trastornos de la coagulación, que presente infecciones intraarticular o en tejidos periarticulares, o bien en casos de bacteriemia, o que haya tenido infiltraciones previas repetidas que hayan sido ineficaces. Si continuamos, podemos ocasionar una necrosis de la zona. Que haya una reacción adversa al medicamento en una infiltración que haya tenido previamente, o que tenga alergia a algún tipo de anestesia. Que tenga una poliartritis crónica, como la artritis reumatoide, con múltiples articulaciones activamente inflamadas. O sea, que es muy difícil el poder contener unos buenos. Por lo tanto, debemos de espaciar las infiltraciones entre 7 días y un mes. No infiltrar una misma articulación más de 4 veces y más de 2 veces consecutivas si son eficaces. No infiltrar más de 3 veces en articulaciones en una misma sesión. Es importante esta infiltración. Hay otro tipo de infiltraciones que se están llevando a cabo, como son las infiltraciones de colágeno.
Estas infiltraciones aumentan la capacidad de absorción de choques de la cara plantar del retropié. Va bien en la atrofia de la almohadilla grasa del talón. Se produce tras la infiltración con un corticosteroide. La pérdida de elasticidad de la almohadilla es un factor crucial en el desarrollo de la patología. Están indicadas en zonas intervenidas quirúrgicamente, colágeno MD. Son dolorosas por lo que hay que infiltrar poco a poco. Observar tras la infiltración cómo el colágeno se acumula en la zona afectada para que sirva de almohadillado. Las infiltraciones con K-láser QV4 obtienen con las mismas muy buenos resultados en la sesamoiditis. Muchas gracias.